Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con funciones en general. Recordemos que en la clase anterior comenzamos viendo estos ejes ortogonales como el que tenemos acá, pero solamente para marcar puntos en el plano. A partir de un valor de x y un valor de y determinamos ese par ordenado y el lugar exacto en donde se encontraba. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es trabajar con una situación. Las situaciones en la vida cotidiana son muchas. Las funciones en general se ven en situaciones de, por ejemplo, en el diario, para ver cómo subió el dólar, cómo bajó el empleo, en un electrocardiograma, en los noticieros se ve mucho. Hay muchos tipos de funciones. Nosotros vamos a comenzar con estas que son situaciones muy generales y vamos a analizarlas. Vamos con este problema que dice observar la gráfica donde se muestra la variación de la temperatura a lo largo del día en una ciudad. Vamos con la primera pregunta. Dice, ¿qué variable es la independiente y la dependiente? Bueno, veamos acá que las variables en nuestra gráfica siempre van a ser el eje X, que es la X, en este caso es el tiempo en horas, y en el eje Y tenemos a la temperatura en grados centígrados. Tenemos que ver cuáles de las variables, el tiempo o la temperatura, depende cuál de cuál. El tiempo es algo que transcurre y no depende de nada. Por eso esa variable es la variable independiente. Entonces, la variable independiente es el tiempo en horas. Es importante porque puede ser en minutos. Y la variable dependiente, hay que pensar de qué depende. Ya nos queda por descarte, si el tiempo es la variable independiente, obviamente la temperatura será la dependiente. ¿Pero por qué? Porque la temperatura dependerá del tiempo, o sea, en determinado tiempo va a haber una temperatura. Entonces la variable dependiente es la temperatura en grados centígrados, porque pueden ser grados Fahrenheit como se usa por ejemplo en Estados Unidos. La otra pregunta dice, ¿en cuánto tiempo se realizó el registro de la temperatura? Tendríamos que fijarnos en el eje del tiempo, en el eje horizontal, cuánto tiempo duró. Desde 0 a 24, o sea, vamos a escribir que desde las 0 horas hasta las 24 horas. Bueno, esto que lo escribimos acá se llama dominio en matemática. El dominio son todos los valores que toma la función en el eje horizontal, o sea, en el eje X. ¿Entre qué valores varía la temperatura? Bueno, acá lo que tenemos que ver ahora es en el eje Y. ¿Qué valores tomó? Bueno, esto se llama imagen matemáticamente, de -1 a 12. Desde -1 grado hasta 12 grados. ¿Qué temperatura había a las 16 horas? Y bueno, leamos este gráfico. A las 16 horas está acá. Sigamos la línea punteada y de acá hacia el lado de las y fijémonos que había 5 grados. 5 grados centígrados. ¿A qué hora la temperatura fue de 3 grados? Ahora ya no miraría en el horizontal, miraría en el vertical. 5 grados está acá. Sigamos la línea punteada, donde choca con la gráfica, en este caso roja. Veamos que, no era 5, era 3 grados. 3 grados es acá, donde seguimos la línea punteada, bajamos y en el eje horizontal vemos que era a las 6 horas. A las 6 horas había 3 grados. ¿A qué hora se registró la temperatura máxima y cuál fue? Veamos la gráfica, donde está la temperatura máxima, es acá. El pico más alto es 12. ¿A qué hora? Vamos a poner que ¿a qué hora es 12 grados? A las 20. A las 20 horas hubo 12 grados y fue la temperatura máxima. Bueno, y la última pregunta dice, ¿en qué periodo es la temperatura? Bueno, y en descenso. Analicémoslo primero en forma general. Si miramos la gráfica, la temperatura aumentó, quedó estable, subió,
siguió subiendo y luego bajó. Bueno, para poder analizarlo de forma más detallada, tenemos que leer el eje horizontal. Desde ahí vamos a ver los valores de la X y siempre teniendo en cuenta que vamos a leerlos de izquierda a derecha. ¿Sí? Leemos cómo escribimos y cómo leemos funciones de izquierda a derecha. El gráfico también se lee de acá para allá. Entonces vamos desde el 0 hasta 6. Fíjense que acá subió. ¿Ven? Esto subió de 0 a 6. Vamos a ir en aumento. Desde 0, desde las 0 horas hasta las 6 horas. ¿Subió en otro periodo? Sí, acá. Desde las 12 subió y siguió subiendo. Entonces, ¿a qué subió? De acá a acá, a 20. De 12 a 20. Y desde 12 hasta 20 horas. Y después nos pide en descenso. En descenso, el único momento que acá subió, bajó, es acá. Este periodo lo vemos, lo leemos desde las X, nos podemos guiar con las líneas punteadas, de 20 a 24 la temperatura bajó. Hasta 24 horas. Bien, además podemos ver que en este gráfico hubo un momento donde la temperatura no varió y fue constante. Fíjense que acá, desde las 6 a las 12, la temperatura fue de 3 grados siempre. Bueno, ese periodo de 6 a 12 fue constante.